Es una lucha muy interesante lo que está pasando ahora con los trabajadores de logística en Estados Unidos de la empresa UPS, que están organizados en el sindicato, uno de los sindicatos más históricos de Estados Unidos, que son los Teamsters. Y justamente el contrato que están negociando ahora vence el 31 de julio. Ellos están en negociaciones, llevan meses negociando con la empresa para demandas muy básicas. Bueno, como bien saben, en Estados Unidos la tasa de sindicalización es muy baja. Hay un 11% de la población, digamos, de la población laboral que son sindicalizados, y eso quiere decir que derechos muy básicos no son cumplidos. Y digamos, en lo que es la lucha sindical, hay muy poco acúmulo en los últimos 30 décadas, aunque sí hay digamos, que los derechos laborales han estado, digamos, denigrando todas esas décadas, y ahora los trabajadores de logística que vienen la pandemia fueron esenciales y todos están pidiendo que, por ejemplo, los turnos que ellos trabajan sean de un solo. Ahora en esa empresa los trabajadores trabajan desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la mañana y luego tienen otro turno por la noche. Entonces, para esas cosas están luchando para un aumento salarial, para que esté al tanto con la inflación, que haya aire acondicionado en los camiones. Ya falleció un trabajador porque la temperatura fue demasiado alto en el camión donde él estaba entregando paquetes. Entonces, cosas muy básicas de la dignidad, de que tienen condiciones básicas, que sus salarios están al par. También están luchando contra un régimen de tercerización en que trabajadores que tienen más tiempo en la empresa tienen derecho, o sea, que lo llaman privilegios diferentes que trabajadores recién contratados, y que los recién contratados jamás llegarían a tener esos derechos. Entonces, en esas negociaciones vienen tratando todos esos temas, y justamente ayer el presidente del sindicato dijo que ya no iban más a esas negociaciones porque la empresa lo que estaba ofreciendo a los trabajadores y las trabajadoras fue un insulto, y si ellos no ofrecen un mejor contrato, un mejor acuerdo hasta el 30 de junio, o sea, mañana, van al paro. Entonces, si ellos van al paro, estamos hablando de más de 300,000 trabajadores que pararían durante un tiempo, y ellos controlan casi 10% del PIB en Estados Unidos. Lo que quiere decir es que va a ser un paro muy potente. Es en el contexto de el aumento de esa lucha sindical, en que los sindicatos están organizando nuevos lugares de trabajo, así como los trabajadores de Starbucks, así como los trabajadores de Amazon, muchos nuevos frentes de lucha, de batalla, en un momento en que la gente está viendo que es mejor estar afiliado a un sindicato, un lugar que puede pelear para sus derechos en tiempos tan inestables. Así que estamos viendo un momento muy interesante en que puede haber piquetes en varios lados del país. Otra vez, más de 300,000 trabajadores que podrían ir a huelga, a paro general. Entonces, les contaremos más adelante qué pasa con eso. Bien, Zoe, dos consultas al respecto bien breves. ¿Es posible que de crecer esta lucha, este reclamo, exista la posibilidad de un desabastecimiento o algo por el estilo? ¿Y cuál sería la composición de los trabajadores de este sindicato, del grueso de los camioneros? ¿Son nativos estadounidenses, hijos de inmigrantes? ¿Cómo podrías caracterizar, digamos, la composición de estos trabajadores? Bueno, justamente como decía, el número exacto es un poco más de 6% del PIB que ellos mueven, digamos, los trabajadores y trabajadoras de esa empresa UPS. Entonces, si ellos van a paro, es posible que sí haya desabastecimiento, pero sobre todo ellos trabajan más en la logística de entrega de paquetes. Entonces, no creo que afectaría tanto el sector camionero, que entrega alimentos y todas esas cosas, pero sí va a interrumpir todo digamos,
el flujo económico de cómo funciona. Muchas personas dependen demasiado hoy en día, después de la pandemia, de mandar paquetes en otros sectores de la economía. Entonces sí va a tener un impacto bastante grande. Y en términos de la composición de ese sindicato es muy diverso. O sea, si van a la página de los Teamsters van a ver mujeres, hombres, latinos, negros. O sea, una diversidad realmente representa esa clase trabajadora multinacional que hay en Estados Unidos. Entonces, ya han hecho paquetes como de ensayo, de mostrar cómo van a estar haciendo los piquetes frente a los lugares de trabajo. Y es realmente una muestra de ese poder que hay cuando hay unidad en la clase trabajadora en Estados Unidos. Es una fuerza potente y claro que sí, que son personas que tienen, por ejemplo, varios de los trabajadores que tienen ese rango tercerizado del trabajo, cuentan historias que tienen que vivir en refugios, ya no tienen para vivir, digamos, en apartamentos, en casas, por esos bajos salarios que están recibiendo. Duermen en sus autos. O sea, estamos hablando de una parte de la clase trabajadora muy marginalizado. Entonces, eso sería, digamos, las personas que estarían saliendo a paro ese 1 de agosto, si sigue así. Y entonces así vamos a ver una muestra de esa unidad que en el año 1997 hubo una de las huelgas más grandes en la historia de Estados Unidos, que fue por parte de esos trabajadores y trabajadoras de los Teamsters en esa empresa también.